Bienvenidos a la jaula del noob. Prepárate, porque no podrás escapar. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la jaula del noob, edición entrevistas. Y tenemos a Jorge Coronado. Esta vez, pues, muy felices. Estamos todos aquí, el grupo LEAD de la UIEC. Y pues dejaré que se presenten. Buenas. ¿Se me escucha a mí o es que no escucho bien? Sí, te escuché. Vale, pues discúlpame porque Héctor no te he escuchado. No sé qué le ha pasado, pero se me ha cortado. Entiendo que has hecho la presentación. Para mí es un placer estar aquí. Y bueno, y espero que dar el nivel. Y nada, veo que hay muchísimas personas, así que estoy dispuesto a que me podáis preguntar y, como digo, estar al nivel que esperáis. Yo simplemente, como un humilde trabajador de este ámbito, pues intentaré daros mi experiencia y mi conocimiento siempre que pueda. Sí, Hola, Jorge. gracias, Jorge. También por aquí está Mr. Ruth. Dejaré que Debug haga la presentación formal, por favor. Hola, ¿qué tal? Soy Debugsec y el día de hoy entrevistaremos a Jorge Coronado, con 10 años de experiencia en forense informático y OSINT. Es apasionado de la ciberseguridad y programación en Python. Desde muy joven comenzó a trabajar en el sector de la informática y terminó creando su propia empresa llamada Quantica 14. Actualmente es CTO del grupo Lazarus Technology y realiza diferentes labores y trabajos de FIR, peritajes informáticos, desarrollo de aplicaciones y auditoría de seguridad. También ha realizado ponencias en congresos y eventos como PyCon-ES, Open Expo, Hack and Beers, East Mad Hack, SecAdmin, etc. Y es socio 116 y vocal de la Asociación de Peritos Tecnológicos de Andalucía, APTAN. También ha estado 4 años como colaborador en Canal Sur Radio y ha escrito varios artículos de opinión e investigación en Internet que se han publicado en diversos medios. Además, ha escrito más de 400 artículos en su blog. Es fundador de la comunidad con más actividad en Sevilla sobre ciberseguridad, Happy Hacking Sevilla, y coorganizador del Congreso de Inteligencia, Ciberseguridad y OSINT llamado OSINT City. Es director del curso de verano sobre ciberdelincuencia de género y profesor en el curso de detectives en la Universidad Pablo de Olavide en el año 2017 sobre investigación digital. También ha impartido formación a cuerpos de seguridad a través de la Escuela Pública de Seguridad Pública de Andalucía, ESPA, y otros cursos, coautor del primer protocolo institucional en España ante la violencia de género en las redes sociales en Andalucía, y autor del protocolo de actuación para la búsqueda de personas desaparecidas a través de las TIC. Es un verdadero placer tenerte en esta nueva entrevista de la jaula del noob, Jorge. Bienvenido. Pues nada, lo dicho, para mí es un placer estar aquí y bueno, muchas gracias por presentarme y espero ser lo más útil y práctico posible para vosotros. Así que, lo dicho, disparar. Estoy dispuesto a responder lo que queráis. Venga, pues empezando con la primera pregunta, ¿qué diferencia hay entre el OSINT y el espionaje como tal? ¿Un espía puede tomar un curso de informática y rápidamente convertirse en un investigador OSINT? ¿O qué tanta es la curva de aprendizaje para que alguien que era espía convencional, vamos a llamarla así, de la Guerra Fría, pueda tomar algunas técnicas, tomar un curso de informática y convertirse en OSINT? ¿O esto tiene que ver más con el área de ingeniería? Wow, empezamos fuerte, ¿eh? Así que, bueno, venga, a ver, son totalmente dos cosas diferentes. Es como decir que un coche Renault, o sea, Renault es una marca de coche, pero no todos los coches son Renault. Es decir, OSINT es una disciplina de inteligencia o sea, a través de fuentes abiertas. ¿Esto qué significa? Que el espía puede utilizar OSINT, pero no por ello, hacer OSINT tenga que ser espiar. No sé si lo he dejado claro,
Pero espiar, evidentemente, o el espía es la persona que pretende o tiene el objetivo de obtener una información privilegiada o personal o de difícil acceso sobre un activo concreto, que ya puede ser una persona, puede ser un gobierno, una entidad o lo que sea, con un fin concreto, ¿no? Obtener esa información y bueno, pues ya puede estar desde el espía en la aplicación móvil, que tenemos el caso de Pegasus, que es una herramienta espía, hasta los espías en la Guerra Fría o los servicios de inteligencia que tienen todos los gobiernos y servicios de inteligencia que incluso pueden llegar a tener empresas, ¿no? Yo, por ejemplo, como perito informático, me he encontrado muchos casos en los que literalmente las empresas se espían entre ellas. Se espían entre ellas y, bueno, se realizan, digamos, diferentes tareas y diferentes procesos para identificar ese espionaje y luego llevarlo a un procedimiento judicial o que el decisor tome la medida que requiera. No sé si me he explicado bien. He empezado bien, ¿no? Correcto, muchas gracias. Genial. Genial, sí, ha quedado clarísimo. Justo en ese tema del peritaje tengo una preguntita por ahí para irnos por ese lado. Y en el marco legal, cuando conduces una investigación, que probablemente has hecho muchas, ¿qué factores tomas en cuenta para que la misma pueda ser usada como evidencia y tenga el peso legal? Ya que en algunas ocasiones ciertas fuentes pues tienen este tema del traspaso de la privacidad. Entonces, ¿qué factores tomas en cuenta para que la investigación que has realizado no se desestime y pueda ser usada en juicio o como material legal? Vale, aquí en España la ley sobre el tema de los peritos nos pone unos requisitos, ¿no? Unos requisitos que tenemos que añadir en nuestros informes, que es básicamente por todo el tema de juramento, de decir la verdad, y también una cosa que es fundamental es la cadena de custodia, ¿vale? Entonces, en el tema de OSINT, ¿no? Que más o menos lo que me imagino que la pregunta va orientada a esas investigaciones a través de Internet, cómo un perito informático puede presentarlo en un procedimiento judicial, ¿vale? Si no es un procedimiento judicial, pues sencillamente termina en un informe y punto, se acabó. No termina en ningún juicio. Pero si termina en un procedimiento judicial, tiene que tener una cadena de custodia, tiene que tener un informe que tiene que tener unas estructuras, unos, digamos, puntos concretos que son fundamentales. Es decir, por ejemplo, en el informe tiene que permitir que se reproduzca, o sea, ser que si hay un contraperitaje, la otra parte pueda reproducir los pasos que ha seguido el perito para ver si los resultados que ha obtenido son verdad. ¿Vale? Eso es fundamental. Si no es así, la otra parte puede intentar impugnar o hacer no válida esa prueba diciendo de que no puede verificar que la información que presenta la otra parte sea real. ¿Vale? Y luego, en el tema de OSINT, yo creo que hay un debate, que de hecho no sé si me seguís en LinkedIn, pero bueno, he abierto justamente ayer un bonito debate sobre el tema de investigaciones privadas. Yo quiero deciros aquí que mi opinión es, y bueno, creo que la acertada, es que tanto detectives privados como peritos informáticos podemos utilizar el OSINT para buscar personas o, digamos, en personas a través de Internet. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta ciertos límites que tiene el perito y que tiene el detective. O sea, el perito, cuando trabaja en instancia para una parte, realiza una investigación y realiza unos procesos podríamos decir, de inteligencia, donde obtiene información, los analiza, los valora y lo difunde a través de un informe y una ratificación en juicio. O sea, que al fin y al cabo, medianamente, son muchos de los procesos de la inteligencia. No todos, pero sí muchos. El perito, a través de Internet, lo que hace es realizar diferentes solicitudes y consultas a través de aplicaciones, que ya puede ser página web o pueden ser aplicaciones de escritorio, lo que sea, y luego certifica
técnicamente, que aquí es donde está lo importante, certifica técnicamente la integridad y que no ha sido alterado por ninguna tercera persona y que además es real. O sea, ser que yo como perito informático digo, en esta página web aparece este contenido, es real, no ha sido modificado ni alterado por una tercera persona y mucho menos interesada en el caso y bueno, y que se añade, digamos, al procedimiento con una cadena de custodia, ya sea certificándolo a través de Garantes, 6D Proof o hay 18 millones de aplicaciones que sacará su respectivo hash en la aplicación o lo que sea, o lo sacas tú manualmente y lo incluyes luego en el informe para que luego, como digo, la cadena de custodia se haga correctamente. Yo me enrollo como una persiana, ¿eh? Lo digo porque si me tenéis que cortar en algún momento, yo... No te preocupes, está bien. Es a como te salga y es lo que nos interesa aquí, que salga natural todas las respuestas, ¿no? No te preocupes por los tiempos y así. Entiendo que, bueno, por lo que comentas, estás familiarizado con estos ciclos, ¿no? Ciclos que se llevan a cabo a través de los cuales pues se obtienen las investigaciones. Entiendo que estás familiarizado con el ciclo de inteligencia de la OTAN, el que lleva 4 fases. ¿Tú este ciclo te apegas a este ciclo de vida de la inteligencia o tú tienes una propia metodología para poder llevar a cabo tus investigaciones? Bueno, a ver, el tema de los ciclos es teórico y conceptual. Es algo que digamos como el carnet del coche. Se da en las formaciones, se explica, pero evidentemente luego en cada procedimiento es totalmente un mundo. Y es yo siempre, por ejemplo, en todas las charlas y en las formaciones que doy a cuerpos de seguridad, a detectives, a peritos, o analistas, siempre digo que la base fundamental es la dirección y la planificación. Eso es la base y además seguramente el ciclo siempre lo vemos como algo circular, ¿no? Como diferentes procesos que termina siempre el principio y el final es el mismo, ¿no? Sin embargo, yo tengo un pensamiento un poco diferente y lo veo más como una especie de planificación constante. O sea, cada vez que vamos dando un paso tenemos que volver a la planificación y tal. Porque soy muy pesado. Si esto lo ve algún compañero mío, seguramente lo saben. Soy extremadamente pesado con la planificación. Y bueno, sobre el tema de la OTAN, a ver, yo no soy especialista ni militar ni geopolítico. Sí que es cierto que la conozco. Conozco también el que está publicado, por ejemplo, en el CNI o está publicado en diferentes agencias gubernamentales de otros países. Y bueno, pues al final, como digo, creo que cada caso es un mundo. Evidentemente, hay que poner un ciclo, hay que explicarlo de alguna forma para que la gente lo entienda. Pero al final es eso, que cada caso es un mundo, tiene diferentes procesos. Como digo, por ejemplo, un ejemplo donde se empieza por un sitio y se empieza por otro. A nosotros nos puede llegar un caso donde haya trabajado ya anteriormente otra empresa. Entonces, toda esa dirección y esa planificación y esa obtención de información que se va a hacer diferente a que, por ejemplo, si el caso no llega totalmente desde cero. Eso cambia totalmente la forma de trabajar, ¿no? O de la misma forma en la que puede haber muchísimos imprevistos, ¿no? Tú tenías previsto unas ciertas acciones y al final no se pueden hacer por el motivo que sea y bueno, pues te cambia, ¿no? Y tienes que empezar a lo mejor desde cero y tal. Me consta también que ciertas agencias de diferentes gobiernos, hay algunas que le dan más importancia, por ejemplo, a procesos que son de análisis, son muy buenos analistas, y hay otros que son muy buenos comerciales, por no decirlo de otra forma. Hay otros que son muy buenos, digamos, en el proceso de planificación y dirección y por eso a lo mejor tienen muy buenas capacidades comerciales, incluso son los que licitan luego contratos
en otros países. O sea, hay países que actúan de intermediarios como servicios de inteligencia, que esto la gente muchas veces no lo sabe. O sea, hay países que literalmente se encargan en actuar como intermediario para que otras agencias privadas trabajen para otro país, pero que nunca vas a saber para quién trabajas. O sea, tú estás trabajando para un país o para una agencia gubernamental que actúa de intermediario. Eso es una realidad. Perfecto. Como digo, sí. Sí, perdón. ¿Qué técnicas para geolocalización existen y cómo se podría llegar a obtener una geolocalización exacta de un objetivo? Bueno, a ver, basándome en el ámbito digital, la geolocalización, o sea, obtener las coordenadas GPS de una persona se pueden obtener de varias formas. Evidentemente haciendo una intrusión en el dispositivo móvil, que es algo que llevamos todo en el bolsillo prácticamente, en los coches, que prácticamente ya casi los coches nuevos vienen ya con GPS o sea, con geolocalización del dispositivo, incluso con las compañías de los coches. O sea, por ejemplo, una reflexión, si alguien llegara a hacer una intrusión en Mercedes o en BMW o en Audi y llegara a tener acceso a las funciones de geolocalización de los coches, hay casos donde ciberdelincuentes han llegado a hacer esto, ¿no? Y bueno, pues también hay la opción de acceder al portátil o al ordenador de la persona. Y a nivel de OSINT, bueno, yo en la búsqueda de personas desaparecidas, como cuando habéis contado un poco mi currículum, en mi protocolo de actuación explico que lo primero o una de las primeras cosas que hay que hacer es de forma automática, y bueno, si no podemos de forma automática, de forma manual, es listar todas las ubicaciones en las que puede estar la persona desaparecida y su círculo cercano. ¿Vale? Ese círculo cercano puede ser amigos, familiares o compañeros de trabajo. Entonces, en ese listado pondremos sus casas, si podemos averiguar si tiene una primera, segunda vivienda, los hoteles donde suele frecuentar, por ejemplo, si va a trabajar a una ciudad concreta, en qué hotel se suele quedar, cuáles son los bares que frecuenta, cuáles son los bares que frecuenta con sus amigos y con su familia, cuáles son los sitios de ocio a los que va. Toda esa información que está expuesta públicamente, ¿vale? Luego, por ejemplo, antes que he hablado de todo el tema de la intrusión en un móvil, hay una cosa que también comento mucho y que se da en los casos de violencia de género, muy frecuente en los casos de violencia de género, que es, no hace falta tener grandes conocimientos informáticos para acceder al dispositivo móvil, sino que directamente, si acceden a la cuenta de Google o a la cuenta de iCloud, podrían acceder a las ubicaciones del dispositivo móvil también. Muchas gracias. Continúa, Mr. Ruth. Hola Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes, al menos de por acá de Ecuador. Luego, me encanta tu nombre. Muchas gracias. Un gusto contar con tu presencia, pues, y muy afortunados, pues, de tener una persona con ese grado de conocimiento, ¿no? Yo te quería hacer una consulta relacionada a la parte de OSINT. Tú sabes que existen bastantes modalidades de investigación en fuentes abiertas. Por ejemplo, tenemos la HUMINT, la SciMint y la SOCMINT. ¿Cuál de todas estas es la que más se ocupa? Y dependiendo de qué situación, pues podríamos ponerla en práctica. A ver si he entendido bien la pregunta. O sea, ¿cuánto tiempo tardaríamos en digamos, convertirnos especialistas en alguna de esas disciplinas? Esa es la pregunta. Discúlpame que no la haya entendido bien. Y más que nada, dependiendo de qué situación podríamos utilizarla. HUMINT, pues la modalidad de HUMINT se utiliza para inteligencia humana, ¿no? Sí. SciMint para ciberinteligencia y la SOCMINT para inteligencia en medios sociales. Entonces, dependiendo de qué situación podríamos utilizar cualquiera de estas. Vale.
Vale, bueno, pues cada una de estas disciplinas tiene un área y un alcance muy concreto. Entonces, en el caso de OSINT no es únicamente en Internet, que la gente hoy en día, digamos, es una disciplina, un concepto, unas siglas que se han puesto de moda y que, bueno, que se está hablando mucho de él, pero debemos de recordar que el OSINT no es únicamente de fuentes en Internet, también es en el área físico. Y bueno, como el OSINT engloba muchísimas cosas, pues se ha ido creando también otras disciplinas, ¿no? Que está esta que comenta, la de Lumin, que es la humana. En este caso, pues los detectives es una de las disciplinas que más se utilizan, ya sea para obtener información, analizarla, etc. y tal. Por ejemplo, sobre, pues no sé, un criminal o una persona que, un tema de infidelidades, por ejemplo, también, que, por ejemplo, analizar cómo está hablando, cómo está escribiendo en las redes sociales, ¿no? Esa parte de, de psicología y esa parte conductual es muy interesante y, digamos, entra dentro de Lumin, ¿no? En la parte de SOCMIN, que es el OSINT especializado, digamos, en redes sociales. Eso, pues, bueno, pues hay un montón de casos. De hecho, el Tribunal Supremo, creo recordar, no sé si el Tribunal Supremo o el Constitucional, hace poco ha echado para atrás en una sentencia una condena por agresión sexual, creo recordar, porque los juzgados no habían aceptado como prueba el peritaje informático de las redes sociales de la acusación. Es un ejemplo muy interesante donde la justicia se manifiesta en una alta instancia diciendo la importancia que tiene el perito informático a la hora de analizar las redes sociales. Y en este caso, pues, digamos, sería inteligencia a través de las redes sociales y que el perito informático podría hacer, en este caso, para un procedimiento judicial, ¿no? Luego está la que está especializada en señales, que yo ahí no piloto nada. Entiendo que por todo lo que sea el área que vaya orientada con señales. Y bueno, también está la que es orientada a imágenes, ¿no? IMIN, que es así que es muy interesante. Tampoco es mi especialidad, tengo compañeros que sí se dedican a ello. Y esa está muy chula. La verdad que hay muchos retos en las redes sociales e internet que han... pues se van poniendo diferentes investigaciones que va poniendo la gente. Pues alguien está de vacaciones, está en un sitio, hace una foto y dice ¿dónde estoy? Y que la gente tenga que buscar dónde está. O a nivel militar es brutal, ¿no? Es súper importante. Imaginaros la importancia que puede tener localizar a través de una foto de un un terrorista. Imaginaros, si nosotros analizamos todas las fotos que hay que se van publicando en Internet, imaginaros que encontramos en una de ellas donde aparece un terrorista andando y saber dónde está, en qué momento está, ese análisis de las imágenes es brutal. Espero haberte respondido. Sí, sí. Entonces podríamos decir, pues, que dependiendo de la situación, podríamos mezclar la mayoría de modalidades, ¿no? Para obtener un fin un poco más concreto acerca de nuestro objetivo. Claro, dependiendo de las necesidades que tenga el decisor o las necesidades del caso, se realizará una disciplina u otra o todas. O sea, Ok, perfecto, me parece muy bien. Y yendo un poquito de la mano con esta pregunta, pues, ¿cuál sería tu recomendación o cómo nos podrías tú recomendar en cuanto a nuestro entorno de trabajo para asegurar nuestras investigaciones? O sea, ¿qué mecanismos podríamos utilizar para asegurar nuestro entorno de trabajo y realizar una investigación de OSINT de manera limpia y manteniendo tal vez una parte del anonimato? bueno, importantísimo tener un montón de teléfonos o tarjetas SIM. Eso parece mentira, pero como vamos a tener que crear muchas redes sociales seguramente, se te va a quemar. Como utilices el tuyo personal, no es recomendable. Eso por un lado, y también para un poco protegerte también a nivel anónimo, para no juntar un poco tu vida personal con la laboral. Hombre, evidentemente yo recomiendo la utilización de una VPN
para no ir navegando con la IP de tu casa, sobre todo dependiendo en ciertos círculos en los que te metes. Si te vas a... quieres acceder a un foro donde se está vendiendo la base de datos de una empresa, no te recomendaría que la negociación o la conversación o comunicación que tengas con los ciberdelincuentes la hagas con la IP de tu casa. No es recomendable. Entonces, pues bueno, pues hay VPNs, hay proxies, hay muchísimas formas de hacerlo. Navegadores, bueno, esto es como todo. A mí cuando me preguntan, bueno, ¿qué navegador utilizas? Pues yo utilizo todos. Si te digo la verdad, tengo todos. Tengo absolutamente todo. Bueno, excepto Internet Explorer, que la verdad que lo único que lo tengo que usar es porque la administración aquí en España hay veces que me obliga, está tan desactualizada que a veces me obliga a tener que usar ese navegador. Pero prácticamente suelo trabajar con Brave, me gusta mucho Brave y me gusta mucho también Mozilla, pero por su customización, digamos, por todos esos add-ons que también me voy haciendo yo y me voy construyendo y que me permiten facilitarme mi trabajo a la hora de recoger datos de página web, o sea, hacer web scraping. Muchas gracias. Continúa Mr. Cool. Muchas gracias. Un placer, querido Jorge, tenerte acá. La verdad que me he sentido privilegiado. Mi nombre es Paul. Bueno, básicamente mi consulta, más allá de lo que ya se entiende como SIN, prácticamente sabemos que es nuestro ADN, ¿no? En el Big Data. Mi consulta es sobre tu aplicación Dantes. He visto que ya con el tiempo has realizado, bueno, han habido varios updates que has tenido, ¿no? Bastante interesantes en tus algoritmos y en tus diagramas, que por lo visto has tenido muy buenos resultados. Mi consulta es, básicamente, ¿qué esperamos más adelante de tu aplicativo, Dantes? ¿Qué nos puedes traer más en futuro? Porque la verdad que he visto que has tenido un avance muy la verdad que bastante, hablando técnicamente, súper rápido en Python, pero conforme al avance que has tenido, yo sé que siempre existe un margen de error en el momento de las búsquedas, ¿no? Sí, el tema de los links y demás, siempre hay un margen de error, porque obviamente las personas siempre te van a de alguna manera cuestionar, como lo mencionabas en uno de tus lives, el tema de los precios, que sabemos que no pueden haber datos exactos siempre, ¿no? Yo sé que eso es un poco difícil de manejar, pero ¿cómo te ha ido desde ese momento hasta ahora? ¿Cómo ha avanzado? ¿Cómo te ha resultado? ¿Y qué se viene más adelante? Vale, pues nada, pues muchísimas gracias por la pregunta. El Dante Gay es un proyecto muy personal. Dante Gay es un proyecto que llevo muchos años desarrollando. Ha tenido muchísimas caras y muchísimas versiones. Dante Gay, ahora la versión que creo que la que tú comentas es la de Telegram, que es un bot de Telegram. Pero para que os hagáis una idea, también había una versión para móvil, había una versión open source, que además eso es algo que para mí es fundamental. Nosotros siempre damos una versión open source y luego otra que es privativa, ¿no? Que en este caso es el bot. Sí que es cierto que la open source no he tenido tiempo de poder actualizarla y bueno, pues está un poco desfasada, ¿no? Pero bueno, para gente que quiera usarla no tiene tanto potencial, pero es interesante poder sacar cosillas. Efectivamente, llevo casi un año ya con Dante Gay Telegram Bot. Creo que dentro de un mes o dos hace un año. Y he vivido de todo, la verdad. He vivido absolutamente de todo. Me acuerdo cuando salió en la prensa porque una persona en Twitter o alguien puso que había utilizado la herramienta en una estafa. No me acuerdo muy bien si era que había alquilado una casa de vacaciones o algo así y era una estafa y había utilizado la herramienta y que había encontrado a la persona y que había ido a la policía a denunciar y tal. Entonces me llamó, me acuerdo, el Confidencial y me hizo una entrevista y yo estaba tan envuelto en mi trabajo y en mi cosa que no le di importancia. O sea, hice la entrevista por teléfono, me fui a mi casa tranquilamente, tal, y me acuerdo el lunes que yo tengo mi casa un poco domotizada, empezó a sonar todas las alarmas, pero todos los servidores cayéndose,
el gestor de cola que no era capaz de dar tanto servicio, 18 millones de reviews negativas, todo el mundo diciendo que no le funcionaba la aplicación, que había pagado, que vaya mierda, que tal. Hostia, yo diciendo, no me lo puedo creer, ¿qué está pasando? Y es que, claro, lo que pasó es que al publicarse este artículo, que yo, pues bueno, hice la entrevista, no me lo esperaba y pues empezó a usarlo un montón de gente. Y evidentemente no, la aplicación no estaba diseñada para una escalabilidad a tal nivel. Y claro, pues se cayó, empezó el gestor de cola loco y me acuerdo que tuve que arreglar todo eso en 2 horas, devolviendo el dinero. Encima, claro, tampoco no teníamos un servicio de atención al cliente porque antes Gay lo usaban fuerzas y cuerpos de seguridad, algún detective y bueno, y a lo mejor, pues yo qué sé, un perito muy concreto, pero que era una aplicación muy elitista y muy poco utilizado, digamos, por la comunidad, que lo usaban algunas personas y ya está. Y de repente, pues pum, lo están usando miles de personas y fue brutal. Tuve que mejorar, pues el update que he tenido a nivel de infraestructura es que ahora tengo muchísimos más servidores, es escalable, o sea, se van desplegando más microservicios con más, digamos, recursos según la demanda. Sin embargo, tengo un problema con Telegram, que esto es una de las cosas que he publicado muchas veces y lo hemos dicho y claro, es que no podemos hacer nada. Telegram limita la cantidad de mensajes que se puede enviar al bot. O sea, creo que eran más de 20 mensajes, creo que por segundo o algo así. Pues si hay simultáneos 20 mensajes, ya los siguientes no entran. Entonces, ¿qué pasaba? Que había tantísimas personas que mandaban a lo mejor 500 mensajes en un segundo y solo recibíamos 20. Entonces, claro, pues la gente decía, es que no me llega el informe y, bueno, en fin, fue una locura. Pues eso, he creado como una especie de gestión, de gestor de cola para que trabaje con Telegram de tal forma en el que si hay alguien que no entra en esos 20 mensajes, se guarde de alguna forma para que tenga como un sistema asíncrono. Bueno, en fin, me he montado una historia brutal y eso medianamente lo he arreglado. Hay veces que no funciona y pido disculpas, pero estamos trabajando para ello. Luego, a nivel de fuentes de información, una de las cosas que quiero comentar, porque por ejemplo me decían, es que aparece el leak de Facebook o es que aparecen ciertos leaks, DanteGate utiliza motores de búsqueda, o sea, utiliza Google, utiliza DuckDuckGo, utiliza ShareCarrot para el tema de agrupación por diferentes algoritmos de agrupación, ¿no? Pues ya sea de links, etc. y tal. Y bueno, y también utiliza PIP, o sea, la aplicación de PIP, y utiliza IntelX, utiliza un montón de fuentes de pago comerciales y que su tratamiento de datos, en teoría, está en vigor con la Ley de Protección de Datos. ¿Entiendo? O por lo menos se pone en su aviso legal. Claro, cuando nosotros recogemos toda esa información, o todos esos enlaces, mejor dicho, la aplicación lo que hace es agrupar las identidades. Me explico mejor. Si nosotros buscamos a una persona que se llama Pepe Pérez Rodríguez, ¿vale? Además, esto es de sentido común, me vaya a entender rápidamente. Si buscamos a esa persona en Google, ¿vale? Tampoco hay que irse muy lejos, vamos a ver que hay 18 billones de personas que se llaman así. Disculpadme que sea un poco exagerado, que soy de Sevilla, pero hay un montón de personas que se llaman igual. Entonces, ¿cómo la aplicación puede saber que la persona que tú estás buscando es alguna de esas? A través del correo electrónico y la localización, ¿vale? Entonces, la aplicación va a buscar qué redes sociales están registradas con ese correo electrónico y va a ver qué usernames tienes, ¿vale? Y luego qué información pública aparece ahí. Con esa información va a intentar relacionarla y agruparla con todos los demás enlaces. Esto no funciona siempre. Hay mucho margen de error y efectivamente lo que siempre decimos que los analistas tendrían que, bueno, es fundamental que lo analicen. Luego, el tema de mejoras que tengo previsto. Tengo muchas mejoras
Para empezar, tengo que deciros que estamos trabajando ya en una aplicación web. Además, es muy interesante, os lo digo en exclusiva. La idea es que sea un poco modo película. Nos gusta mucho el formato de Iki. Y entonces la idea es una especie de dashboard donde tú vayas poniendo los datos y tenga un autocomplete donde se vaya rellenando automáticamente los datos según tú vayas poniendo los datos. O sea, tú vas a tener un perfil sin los datos, vacío, o sea, vas a tener un perfil vacío, tú vas a poner una foto y automáticamente va a hacer reconocimiento facial y con la información que extraiga va a rellenarte el perfil. Tú vas a poner nombre y apellido, vas a poner el correo electrónico y con la información que extraiga va a rellenar el perfil. Entonces, esa es la idea. Sin embargo, tengo una mala noticia. No se va a abrir al público, es una aplicación únicamente y exclusiva para cuerpos de seguridad y investigadores con licencia. Se mantendrá la versión que tenemos actualmente para usuarios y tal, pero esta nueva versión únicamente será para cuerpos de seguridad y para investigadores. Algunas cosillas así de mejora que vamos a tener dentro de poco. El buscador de usernames, que creo que va a ser muy interesante. Creo que yo siempre intento buscar cosas que sean diferentes a lo que haya ya en el mercado. Entonces, no solo te va a extraer redes sociales o plataformas que tengan el mismo username, sino que va a realizar diferentes algoritmos, digamos, de inteligencia automática que puede ser interesante. También vamos a sacar el buscador de empresas. Bueno, y también tengo una cosa muy chula, pero esto no sé cuándo lo vamos a sacar, porque estoy aún desarrollándolo. Quiero especializar también Dantes Gates para el Big Data, o sea, para que el usuario pueda analizar muchos targets de forma masiva. O sea, que pueda ponerle, por ejemplo, 1000 IPs y que te haga un informe con estadísticamente todos los resultados de las 1000 IPs y te haga un informe por cada IP. Que puedas meterle 1000 personas y que te lo haga de las 1000 personas. Que lo hagas con 1000 teléfonos y te lo haga con los 1000 teléfonos. O sea, quiero también dar un servicio a los usuarios de masivo. Y ahora, con suerte, no sé cuándo se publicará esto, Héctor. A lo mejor esto que lo voy a decir ahora se habrá publicado ya el artículo. Es posible que Chema Alonso, si me deja, publique un artículo mío donde explico cómo realizar una auditoría masiva, no intrusiva, por ejemplo, a todos los ayuntamientos de España. ¿Vale? Y esto es un ejemplo práctico donde quiero explicar cómo, con pocos conocimientos informáticos y con herramientas que hay actualmente, open source y de pago, se puede hacer brutalidades. Y entonces, pues bueno, pues también voy a añadir ese pequeño servicio de, digamos, mini pentesting o footprinting, digamos, de empresas. Pues muchísimas gracias. En verdad, voy a estarle dando mucho seguimiento a tu software. Yo por aquí también sé que realmente a veces tú tienes el interés de hacer algo open source o de libre acceso, pero la ciberseguridad y los temas de OSINT se están volviendo también de interés policial o de un interés militar. O sea, tiene que ser algo un poco regulado. Hemos visto cuando esas herramientas acaban utilizadas para algo malicioso y definitivamente no es algo que queramos. Yo precisamente me quiero ir mucho por ese lado en el desarrollo de aplicaciones de OSINT. Hemos visto que en la parte del scripting, pues realmente Python domina demasiado. Yo veo que cada rato que me meto al GitHub o bajo una aplicación, casi todo tiene que ver con Python. Pero pues se ven algunas cosas notables en nuevos lenguajes de programación como Go y Rust. ¿Tú crees que en algún momento, esta es parte de mi primera pregunta, trataré de sintetizar dos, que van orientada a los lenguajes de programación? Si Go, Rust, algunos de nueva generación, vamos a llamarle lenguajes más nuevos que Python, van a tomar alguna carrera o alguna ventaja en la parte del scripting, que hasta ahorita se sigue manteniendo todavía Python. Muchas de las herramientas se perdieron de la evolución de Python 2 a Python 3, pero ¿tú crees que Rust o Go puedan cubrir esto? Y la segunda tiene que ver con las bases de datos o la información confidencial, cuando algo ya no es tan OSINT, pero como le llamamos, porque también
sería private int o inteligencia privativa de leaks o demás. O sea, el OSINT hasta cierto punto es de fuentes abiertas, pero ¿qué pasa cuando yo ya armé un software que se conecta a APIs, bases de datos, que a lo mejor la base de datos de España no es igual a la de Ecuador, a la de Bolivia, a la de México, y se necesita o sea, como que estarlo haciendo un target específico por país? O sea, ¿cómo le llamaríamos a esta forma de regionalizar los softwares de OSINT para que te funcionen con las bases de datos que realmente Sí. necesitas? Y pues esas son parte de mis 2 preguntas sintetizadas. Muchísimas gracias. Vale, muchísimas gracias a ti. Menos mal que no me ha puesto una tercera pregunta porque mi memoria es súper limitada, ¿eh? Me hace un buffer overflow increíble. A ver, creo recordar que la primera pregunta iba sobre los lenguajes de programación. A ver, yo soy muy pythonista, la verdad. Es el lenguaje de programación donde más trabajo, me siento más cómodo y llevo años, ¿no? Utilizando Python. Sin embargo, Go me parece brutal. Parece brutal. Lo he estado viendo, me he comprado varios libros, he hecho alguna cosilla y me parece un lenguaje súper rápido. Encima, siempre nosotros hemos tenido la limitación de desarrollar, digamos, aplicaciones que son widgets, ¿no? O sea, que son add-ons del sistema operativo. O sea, hay un montón de capas hasta que llega tu aplicación, ¿no? Es de un alto nivel, ¿no? Go trabaja con un lenguaje de programación muy pseudocódigo, o sea, o muy moderno, donde no es complejo, no es ensamblador, no es C, es medianamente aceptable, ¿no? A nivel de sintaxis, etc. Y es que te genera el binario. O sea, es que es la hostia. O sea, yo cuando lo vi me pareció brutal. O sea, que yo puedo desarrollar una aplicación y meterlo en una lavadora fácilmente. O sea, sin tener que complicarme con muchas librerías o gestión del sistema operativo con el que vaya a trabajar. O sea, eso me parece brutal. Luego, a tu segunda pregunta, es justamente lo que me está pasando con Dante's Gate. O sea, Dante's Gate está, excepto en ciertas partes de África y Asia, utiliza fuentes por cada país. O sea, durante meses me estuve trabajando, no solo yo, sino con varios compañeros, para crear un listado de fuentes de información por país. Y nos pegamos un trabajazo increíble. O sea, también es cierto que he tenido la suerte de que ya había un trabajo anteriormente. Me lo pasó un amigo mío que es policía, que si me está viendo le doy las gracias. Me pasó una aplicación que de hecho desarrolló un policía aquí de Andalucía y hostia, y nos resolvió gran parte del trabajo. La verdad, hay que reconocerlo. Entonces, efectivamente, o sea, nosotros cuando tú buscas un teléfono y pones una extensión de un país concreto, la aplicación automáticamente va a buscar en ese país. Sí que es cierto que nosotros al estar en España, evidentemente la búsqueda en España, la aplicación funciona mejor que en otros países. Luego, lo segundo, la aplicación funciona mejor también en español. O sea, si nos estamos orientando a un objetivo en español que en inglés, ruso, chino, etc. Pues por el motivo de que los analistas de mis compañeros y tal somos españoles y al fin y al cabo pues no es más fácil desarrollar esos algoritmos para el castellano, no para el español. Es muy difícil y además también hay una cosa que tenéis que tener en cuenta. Cada país tiene un reglamento totalmente diferente. Me acuerdo en el caso del atropello en Wisconsin, ¿no? Donde un hombre atropelló y mató como 5 o 6 personas a una banda, ¿no? De música que iba en Navidad del año pasado en Wisconsin. Y claro, cuando nosotros hicimos esa investigación, que la tenemos publicada en el blog, ostras, nos parecía brutal la cantidad de información que podíamos sacar de esa persona, porque en Estados Unidos la información es muchísimo más pública. Hay más transparencia en las instituciones. En España, por ejemplo, o en Europa es mucho más complicado y
por desgracia, las administraciones públicas son muy opacas. Entonces, fue brutal. En Sudamérica, por ejemplo, también nos llama la atención. Hay un montón de fuentes de información que son, ostras, wow, alucinantes. Me acuerdo en un caso que estuvimos llevando, que ayudamos a un secuestro de una niña en Perú. Y lo que nos trasladaron era una matrícula, ¿no? Y en esa matrícula, porque había como un ciber o un, no sé cómo se llama allí, un local que da internet, ¿no? Y entonces tenía una cámara y captó el coche con la niña, ¿no? Y se veía borroso, ¿no? Entonces nosotros, a través de diferentes aplicaciones, pudimos llegar a analizar esa matrícula. Me acuerdo en otro caso en los que no pudimos hacerlo. O sea, fíjate qué importante es el conocimiento, ¿eh? O sea, hace 5 años nos pasó, perdón, hace 5 años no, disculpad, es que se me va a mí con el tema del COVID, el santo al cielo. Hace 2 años me acuerdo que un caso exactamente igual, secuestro de una niña en Sudamérica, tal, nos pasa la matrícula y no sabíamos cómo afrontarlo. No sabíamos. Le dimos 1000 vueltas, utilizamos 1000 formas, no lo conseguimos. Me acuerdo que hablé con la Universidad de Sevilla, con matemáticos, a ver si podíamos con Machine Learning mejorar la imagen, etc. Y ahora, nos ha pasado una cosa exactamente parecida el verano del año pasado y hemos podido, porque ahora hay muchísimas aplicaciones que utilizan Machine Learning que permiten limpiar esa imagen, incluso reconstruir la imagen en 3D para ver la matrícula de una forma en la que podamos interpretar mejor las letras y los números. Ostras, es que es brutal, ¿eh? Estamos hablando de 1 año de diferencia y con solo 1 año de diferencia poder un caso no poder hacer nada a poder hacerlo, ¿no? Esto me flipa. Muchísimas gracias, muy clara. Continúa, Luis. Sí, es interesante. En este sentido, ¿cómo es esta colaboración cuando estás llevando una investigación, sobre todo de gran importancia? Y, ¿cómo es la colaboración entre dependencias? Tú estás trabajando para alguna institución pública y necesitas requerir alguna información a alguna otra institución pública. Supongo que cuando es extranjera la cosa se pone difícil. Y cuando necesitas como por medio de la ley, si has estado en el caso, que probablemente sí, ¿qué tan sencilla o complicada es hacer una requisición a empresas o qué tan difícil se pone o qué tan fácil se pone la situación hacer lo que se conoce en el mundo anglosajón como una subpoena o esta requisición de información, sobre todo para la labor forense? Que claro, la labor de la investigación es también muy relevante. Pues es buena pregunta. A ver, nosotros evidentemente contacta Fiscalía, contacta a los cuerpos de seguridad o contacta incluso la parte interesada, que puede ser la familia, contacta con nosotros y contrata nuestros servicios. O sea, no hay mucho más. Sí que es cierto que hay dificultades, sobre todo en la adquisición de evidencias digitales. O sea, en este sentido, nosotros trabajamos mucho con diferentes colaboradores en diferentes países. Entonces, son personas que, digamos, han recibido un pequeño training nuestro. No están a lo mejor en nómina en nuestra empresa, pero sí que los contratamos, digamos, temporalmente por cada caso. Entonces, si nos llega un caso en México o nos llega un caso en Colombia, lo que sea, si nosotros no podemos ir en avión allí o lo que sea, pues evidentemente contactamos con nuestros personas de confianza allí y realizan ellos la adquisición y se vuelca luego a la red, ¿no? Y de tal forma que nosotros podamos descargarlo aquí y poder analizarlo. Esa es la forma en la que estamos trabajando actualmente. Y bueno, sí que es cierto que, de hecho, tengo un proyecto en la empresa a ver si me sale bien. Porque, bueno, es un proyecto, no es tan empresarial, sino es un proyecto más social, con la idea de implementar, digamos, diferentes coordinadores de búsqueda de personas desaparecidas por
por lo menos empezando por países y a lo mejor luego en cada país, pues por cada región o estado o comunidad, ¿no? Aquí en España, por ejemplo, hay asociaciones que se llaman, por ejemplo, SOS Desaparecido o Global Desaparecidos. Estas dos asociaciones y fundaciones tienen coordinadores por cada una de las comunidades de España y cuando alguien desaparece en alguna de las provincias, pues se pone en contacto con este coordinador y este, digamos, pues coordina un poco los recursos que puede proporcionar la asociación. A mí lo que me gustaría es eso, pues que cada país inicialmente pues tengamos, por ejemplo, en Sudamérica, pues tengamos en Perú, en Brasil, en México, en Colombia, etc. Una persona para que cuando alguien contacte, bueno, os voy a dar un dato. Es que a Cuántica 14, creo recordar el otro día que me decía un compañero, contactan 15 personas desaparecidas, familiares de personas desaparecidas de Sudamérica al día. Al día. O sea, ser que no sabemos qué hacer con tantísima información. O sea, ahora mismo la única solución que le estamos dando es decirle, pues si tenemos algún contacto o alguien, pues se lo damos y ya está. Pero luego además también hay una situación también de desamparo económico también. Entonces, ¿cómo le cobras tú a una familia que ha desaparecido su hijo? O sea, es que eso es difícil, ¿eh? Y es duro. Entonces, bueno, yo creo que nuestro trabajo en este sentido, y siempre que siga siendo yo el director tecnológico, en este sentido, creo que va a ir orientado más a dar un soporte social donde la empresa, digamos, aporta ciertos recursos y luego intentar formar a los cuerpos de seguridad. O sea, yo creo que esa es la tendencia en la que tenemos que ir nosotros, la formación a cuerpos de seguridad, porque son ellos los que tienen que hacer estas pesquisas y estas diligencias. Nosotros, si la policía nos contrata a nosotros, pues perfecto, pero es que una investigación de este tipo puede costar muchísimo dinero y me parece muy injusto. Y además, en fin, a mí se me hace un mundo tener que decirle lo que puede costar una investigación de estas a una madre o a un padre que acaba de desaparecer su hijo. O sea, me ha sido muy difícil y por eso pienso que el mejor formato. Claro, la verdad es que es bastante, pues, difícil, ¿no? Esta parte poder como tratar de mediar, ¿no? Ante una solicitud de este tipo. Y bueno, comentabas algo importante, ¿no? Esta cuestión de Sudamérica, las cuestiones como de seguridad en las que pues vivimos, ¿no? México también es uno de los países donde la inseguridad pues está al día con día, entonces es un tanto diferente, por ejemplo, a países de Europa, que si bien parecería que el nivel de seguridad es distinto, los países de Europa están adaptados a este nivel de desconfianza, digámoslo así. Hay un poco más de desconfianza por lo mismo, pues tienen más como mecanismos o sistemas para proveer como de fuentes de información, proveer de seguridad a su población, y no se diga los países bélicos o los países que están en conflicto, ¿no? O sea, toda esta parte de Europa, Asia, son países que de verdad están muy evolucionados en cuestiones de seguridad para poderle proveer como más pues seguridad a su población. ¿Qué podemos aprender nosotros como países de México, Sudamérica, de estos países con este nivel de desconfianza? Porque yo creo que nuestros países de aquí en Sudamérica viven en la total confianza, ¿no? Y entonces creo que esa es nuestra vulnerabilidad. ¿Qué podríamos aprender de ustedes los países con este nivel como de desconfianza? Pues, a ver, déjame pensar. No sé qué decirte así rápidamente. A ver, la tendencia que estamos llevando y el capitalismo como lo lleva y el sistema de Estado que tenemos prácticamente en todos los países occidentales y bueno, y asiáticos, porque indiferentemente de que hablemos régimen comunistas, el sistema de productividad es capitalista en muchas de las cosas y a nivel de, aunque luego se gestionen el Estado de una forma diferente u otra. Claro, la seguridad es una base de la democracia, ¿vale? De hecho, así está constituida en la Constitución de España.
es una de las bases fundamentales y por eso existe la ley de seguridad privada y la seguridad pública, etc. Claro, una de las cuestiones, perdón, una de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta es que el ser humano tiene la tendencia de implementar medidas extraordinarias y luego no quitarlas. Me voy a intentar explicar, a ver si soy capaz. Hace 20 años aquí en Andalucía, en donde yo vivo en España, hubo una sequía tan grande que se hizo una campaña brutal en la televisión, en la radio, donde decía a los ciudadanos que no consumiéramos agua, que fuéramos respetuosos, que intentáramos eso, ¿no? Pues intentar consumir lo menos posible de agua porque no había, ¿vale? Se consiguió que casi la ciudadanía ahorrara casi un 60% de lo que gastaba al día en agua, la gente muy concienciada, y llegó la empresa de agua y dijo, ostras, es que me parece muy bien, pero como no se está consumiendo, no estoy ganando el dinero suficiente como para mantener la empresa, entonces voy a tener que subir los precios. Entonces, claro, ¿por qué cuento esto? Porque muchas veces se toman medidas, por ejemplo, aquí en Sevilla hubo un gracioso o una graciosa que dijo que tenía una bomba o tiró un petardo o sacó una pistola o lo que sea en Semana Santa. Semana Santa aquí es brutal, ¿no? Hay como, digamos, procesiones, ¿no? Que son unos pasos y tal. Y bueno, pues hay miles de personas alrededor. Entonces, al año siguiente se implementó con el tema, claro, con encima el miedo del yihadismo, de que había atentados además hace poco y tal, se implementó cámaras, cuerpos de seguridad con metralletas cada 10 metros, que bueno, que está muy bien. Luego, por ejemplo, con el tema de los atentados, ¿no?, que hubo en Cataluña, ¿no?, se van implementando medidas de seguridad bajo, digamos, que vamos aprendiendo la lección cuando nos pasa algo, ¿no? Pero, sin embargo, no vamos aprendiendo ni a predecir ni a prevenir antes de que pasen las cosas. Pero, claro, es que ¿dónde está el límite entre la privacidad y la seguridad? O sea, si yo, por ejemplo, imaginaros que yo soy el presidente de México y llego y os digo, ciudadanos, tengo la solución para acabar con la cantidad de muertos que hay por balas. Voy a implementar un sistema donde controlo a todas las personas en su vida privada y pública a través de cámaras y micrófonos. No os preocupéis porque las personas que no tengan nada que esconder, la aplicación tiene una inteligencia artificial que en ningún momento va a hacer ningún tipo de intrusión a vuestra privacidad. Digamos que solo se activa en ciertos patrones que entendemos como ilegales. Bien, ¿lo aceptaríamos? O sea, ¿estaríamos dispuestos a tener un control absoluto a cambio de que no haya más muertos? ¿Hasta qué punto tenemos confianza en la tecnología? O sea, por ejemplo, lo que pasa en China, ¿no?, con las cámaras que hacen reconocimiento facial de objetos. Bueno, hace poco nosotros en el blog estamos hablando de que todas las fotos que subes a Facebook, Instagram, hace un procesamiento de esas imágenes y bueno, que lo hacen para los ciegos, pero bueno, nosotros lo que decíamos, vale, que me parece muy bien que la funcionalidad tiene un muy buen objetivo y una buena finalidad, pero nos parece que la implementación escasea la seguridad, ¿no? O sea, quiero decir, esa información no tendría por qué ser accesible por cualquiera, incluso sin estar logueado en Facebook. Entonces, claro, por ejemplo, yo podría ahora mismo scrapear Facebook, que ellos dicen que no, que bueno, en fin, imaginaros que puedo descargarme todas las fotos que vayan subiendo los usuarios en Sevilla y saber, por ejemplo, cuando alguien está triste, si está en su casa, si está en un coche. Vale, y si os digo que eso no hace falta que lo haga yo, sino que ya Facebook lo hace, pues el Facebook ya lo sabe. O sea, que muchas veces
nos estamos planteando de gobiernos o sistemas o medidas de fuentes, de cámaras, de medidas de seguridad desorbitadas, cuando realmente llevamos ya todo un móvil que está dando información a Google o a iPhone, o sea, perdón, a Apple, y que le estamos regalando toda esa información y las redes sociales de forma brutal. Entonces, creo que hay que tener un poco, hay que reflexionar, ¿no? Porque, no sé, yo, en mi humilde opinión, que no la tengo construida sobre este tema, no sé si aceptaría, digamos, una especie de inteligencia artificial que gestionara todas esas cámaras y todos esos micrófonos y que activara o desactivara únicamente cuando viera que es delito. Y que no tuviera una supervisión, digamos, humana, sino que se dejara unos códigos muy sencillos. De hecho, que sepáis que en España esto medianamente ya se está haciendo. Y me consta que en otros países también, para delitos menores y muy sencillos. Por ejemplo, la Hacienda, eso sí, hombre, a Hacienda no le engañas, ¿eh? Esto es así, vamos. Entonces, Hacienda aquí en España ha implementado una aplicación para que cuando detecte que los autónomos no están pagando los impuestos de una forma correcta o lo que sea, cosas muy sencillas, automáticamente te mete la denuncia. O sea, te mete la infracción, ¿no? Y eso ya lo hace una pequeña inteligencia artificial. O sea, y ese es el presente. O sea, aquí el futuro, pues, imaginaros lo que nos espera. La verdad que no sé si he respondido a la pregunta. Disculpa, porque Sí, ya a las excelente. 7 de la tarde, que es aquí en España, yo estoy ya con la cabeza que estoy un poco cansado. Disculpad. No, está perfecto. Muchas gracias por responder. Gracias a vosotros. Esta pregunta va más enfocada a cómputo forense y es cómo enfrentarse ante una computadora Enigma. Y con Enigma me refiero, por ejemplo, a que pues un sistema Linux se le podría realizar configuraciones para que en caso de que caiga, por ejemplo, la policía, se apague el equipo y cuando el experto en cómputo forense pues tenga en sus manos el disco duro, pues esté cifrado para que pues sea complicado poder realizar la investigación. Pues que si eres capaz de romper el cifrado, pues puedes acceder a la información y si no puedes, pues no tienes acceso a la información. Es así. Sí que es cierto que, bueno, nosotros como peritos informáticos ahí estamos un poco limitados al actuar como parte y tal. Nos consta que, bueno, que lo sabéis, ¿no? Ha habido casos como el tema del terrorista de Estados Unidos, donde se consiguió acceder al iPhone. Y bueno, hay bastantes noticias bueno, que yo creo que esto no lo sabíamos todos ya, donde decía que el FBI o la CIA tenía acceso a WhatsApp y a diferentes redes sociales y acceso en directo. En fin, entonces, por mucho que haya cifrado en las comunicaciones o cifrado de las bases de datos de esos chats, pues da igual. Tienen un endpoint en medio, hacen un man in the middle, digamos, me imagino que como hacen, y está. Bien, continuamos, Mr. Ruth. No, por mi parte ya fueron respondidas las preguntas. Al menos ya se cubrió también con la respuesta de Jorge lo que tenía planificado. Gracias. Correcto. Pool. ¿Aló? Sí, Perfecto. ¿todo bien? Sí, excelente explicación. Ahora esto ya va por otro lado. ¿Qué opinas ya personalmente, querido Jorge, todo este temita de lo que hizo Meta, que supuestamente estaba amenazando con retirarse de Europa, etcétera, que prácticamente ya se viene una disculpa, ¿no?, de Zuckerberg, diciendo lo contrario, pero quizás sabemos que ya es un tema más político, social, económico, ¿no? Pero no voy por ahí, sino en el caso de que suceda con él, ya hablando de predicción, una predicción un poco complicada, ¿qué haríamos o qué se podría hacer en el caso, por ejemplo, con tu aplicativo o a cualquier aplicativo que básicamente, si hablamos de Europa, estamos hablando de que es como que esto es un router grande, ¿no? Internet es un router grande. Te restringen y te restringen el acceso. Listo, ya está. Para de contar.
¿qué has pensado cómo lo han tomado en tu equipo o qué alternativas habría o podrían tomar en este caso de que había un tipo de restricción de acceso a ese tipo de información? Ese por un lado. Y por otro lado, de la misma manera, así como Facebook, como, bueno, Meta en este contexto, sabemos que de alguna manera u otra en un futuro siempre cada vez va a limitarte con el tema de bots, así como lo comentaste con Telegram. En el caso de Telegram, ¿no has pensado vos seguramente que sí, en un chat, en un bot chat, no sé, en un open source, integrarlo a tu plataforma, a tu dashboard, que te estaba comentando que me parece genial, de esa manera un poco más didáctico, ¿no? En el tema de cómo se va a encontrar la información, sería interesante, ¿no? De hecho, creo que dos preguntas al mismo tiempo, pero ¿qué pensás de todo esto en el tema de un número, primeramente con el tema de Meta, que si llegase a pasar en un futuro y haya ese tipo de restricciones en Internet, más allá de que puede haber acceso a la deep web, a la dark web, etcétera. Y por otro lado, del tema de tu dashboard, integrar algo personal de ustedes, ¿no? Para no depender de un tercero. A ver, sobre el tema de Meta, porque es que, discúlpame, ya no me acuerdo de la primera pregunta. El tema de Meta, el metaverso, en fin, hace relativamente poco me han metido en un grupo de diferentes tecnólogos de aquí de España para debatir sobre el tema del metaverso. No tengo yo tampoco una idea muy construida al respecto. Creo que actualmente la situación está muy verde y me da la sensación de que hay videojuegos que son más metaverso que lo de Facebook. Entonces, bueno, creo que Facebook está apostando ahí porque sí que es cierto que creo que puede ser el futuro, pero creo que a lo mejor se ha precipitado. Pero vamos, que esto es cuestión de verlo dentro cuando lo saquen. No sé si he entendido bien la pregunta o sea, si te refieres a un poco a no depender a nivel de redes de lo que estábamos comentando antes, ¿no? O sea, ser un poco más independientes. No sé si eso iba orientado por ahí. Sí, pero cuando estábamos hablando de Telegram, no es que Telegram estaba comentando que antes tenía cierto límite en el tema Sí, cuando tiene muchas solicitudes, ¿no? sí. Yo sé que lo están manejando de una manera, pero no has pensado en algo, integrar algo más Sí, personal, usar un open source, no sé, algo. vamos a sacar una versión web, como he comentado, que no tendrá esos problemas. El tema del bot a mí me parecía muy interesante y creo que ha sido un éxito total. Eh, Ha permitido que cualquier persona en cualquier momento, de una forma muy fácil, rellenando un formulario de preguntas, pueda tener un informe rápido, que era nuestro objetivo. Vamos a profesionalizarnos y bueno, vamos a hacer la página web, como digo, para que tenga mejores colores y toda la historia. Si conocéis algún frontend, que me mande el currículum, porque la verdad que está la cosa complicada en la contratación de frontend. Y, y sí, o sea, efectivamente, vamos a desarrollar una, una, una versión de Dante Gay Web. Bien, Jorge, pues muchísimas gracias. La verdad ha sido un honor tenerte con nosotros en este episodio de entrevista de La Jaula del Noob. Eres un especialista en OSINT, nos lo has demostrado con tus respuestas. Realmente creemos que el OSINT tiene muchas cuestiones de interés, encontrar personas, o sea, no todo es estar investigando. A veces las personas pueden llegar a creer que las investigaciones son vagas. Muchas cosas se utilizan para law enforcement. Es ahora un tema de interés para todos. También quiero extender un agradecimiento a Chema Alonso y My Public Inbox. Y si ustedes quieren contactar a una persona o celebridad, esta puede ser una buena plataforma para hacerlo. Pues nuevamente, muchas gracias, Jorge. Y pues nos gustaría saber, como último, ¿tú cómo ves el futuro de los SINT? ¿Ves que los militares, crees que cualquier tipo de investigador va a poder tener acceso? ¿Cómo ves el futuro cuando pues ya ahora viene el biohacking, cada vez viene más el contacto con la tecnología? Entonces, ¿qué nos espera? Bien, pues yo creo
Pero bueno, esto también es verdad que es una opinión un poco sesgada por lo que me dedico, ¿no? Yo creo que el OSINTER del futuro es una persona más orientada al análisis de datos. O sea, se va a ir acercando más el científico de datos a los OSINTER. El OSINTER va a ir aprendiendo cada vez más a implementar diferentes aplicaciones de estadística, de gráfica, de algoritmos de agrupación, de predicción, de clasificación, etc. Y entonces, pues, es fundamental el Machine Learning, el conocimiento en las matemáticas, es fundamental el conocimiento en la programación, es fundamental el conocimiento un poco de eso, de ciencia de datos. Yo creo que esa es la corriente de los SIN, ¿no? Sí que es cierto que evidentemente, como todo, habrá personas que serán más script kids, que utilizan las aplicaciones de otros y hay otros que serán los que realmente aporten a la comunidad desarrollando estas nuevas metodologías, nuevas aplicaciones. Y un poco ese es el perfil que pienso que se va a ir desarrollando. Y es el perfil que nosotros más estamos trabajando. O sea, que nosotros, en este sentido, casi, si veis nuestro blog y las cosas que estamos haciendo, cada vez es más análisis de datos. O sea, análisis de datos y Big Data y Big Data. Por lo cual, dicen que el nuevo petróleo son los datos. Y esto es así, es cierto. O sea, entonces, evidentemente, el OSINT va a ser fundamental en el ámbito de investigación, en el ámbito de inteligencia, tanto a nivel militar como a nivel de investigación en delitos informáticos o empresarial, ¿no? El business intelligence también es un campo que crece mucho y bueno, eso es lo que pienso. Si, por ejemplo, hay alguien que está viendo esto y piensa que quiere entrar en el mundo de OSINT, yo lo que le diría es que aprenda programación, aunque sea a desarrollar scripts, Python, lo que sea, y que coja un perfil más de ciencia de datos. Pues bien, muchas gracias. Esto fue La Jaula del Noob. Muchas gracias. Pues nada. Gracias por habernos acompañado. No te pierdas el próximo episodio. Recuerda darle like, suscribirte y compartir. Esto fue La Jaula del Noob. Sale mucho fake, que solo es un lamer y quiere joder, y no va